Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia como tal, el cual es antecedentes para formar lo que sería trigonometría, que corresponde a la materia de álgebra de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería UNAM. Sin embargo, necesitamos unas bases para poder concretar los subtemas que corresponden a trigonometría por parte del plan de estudios, ¿no? Entonces, como de tal forma que voy a colocar algo importante también para todo lo que va a tener mucha relación en la demostración de algunas cosas que también les va a ayudar para sus posteriores cursos y con los cursos que también están en el momento, que en este caso es cálculo diferencial y geometría analítica, que lo tienen que llevar a la par, pues también va a ser importante, ¿no? En la parte de geometría analítica. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a ver lo que es triángulos semejantes y teorema de Tales, ¿ok? Vamos a ver en primer lugar un concepto importante de lo que es las proporciones, ¿ok? La razón es la comparación de dos cantidades, en este caso lo denota de esta forma, R igual a A entre B. ¿Qué significa esto o cómo se involucra? Ustedes deben de saber que si A va aumentando, es decir, por ejemplo, A va a tender, siempre va a tender, o podemos decir que tiende a una cantidad infinita, ¿qué va a pasar con R? R también va a aumentar, también va a tender a infinito, ¿ok? Es decir, se va a hacer cada vez más grande. Pero si tenemos a B, si tiende a infinito, es decir, a crecer infinitamente, ¿qué va a pasar con R? R lo que va a hacer, va a intentar acercarse a quién? Al cero, ¿ok? Es decir, esta relación que nos quiere decir al último, la relación que aquí marca es lo de que es R es directamente proporcional a A, pero es inversamente proporcional a B. Es decir, si R aumenta, A también aumenta. Pero si en este caso B aumenta, R disminuye, ¿ok? Eso es algo importante que ustedes ya deben de conocer desde esta parte, ¿ok? Porque obviamente en una proporción es lo que se va a realizar. Una proporción es una igualdad de dos razones, es decir, por ejemplo, de esta manera, A entre B es igual a C entre D, que esto también es equivalente. Este símbolo matemático significa que es equivalente, ¿no? Cuando nada más tiene dos segmentos en paralelo horizontal, significa que son iguales, pero cuando son tres, significa que son equivalentes. Es decir, también es una forma de representar esta relación de esta manera. A es a B veces es igual a C D veces, ¿ok? ¿Esto cómo se podría involucrar? Por ejemplo, supongamos, voy a hacer un ejemplo muy rápido en el que, por ejemplo, tenemos, voy a dibujarlo, aunque se vea muy mal, pero digamos que este es un tipo de una taza, ¿ok? De azúcar y tenemos lo que sería, voy a ponerlo en un color rojo, lo que sería, por ejemplo, harina, ¿no? Aquí tenemos otra taza, por así decirlo, de harina, ¿no? Entonces, como de tal manera que, por ejemplo, podemos decir A, el número de tazas de azúcar, van a ser 2 por cada, así aquí vamos a poner por cada 3 de harina, ¿ok? Entonces, de esta manera, vamos a tener que es 2 entre 3. Y obviamente si queremos decir, ¿cuántas tazas de harina necesitamos para 4, ¿no? Entonces nuestra incógnita sería X, de tal manera que debemos despejar a X, ¿ok? De esta manera, X es igual, aquí lo que hacemos es 3 por 4, 3 por 4, ¿ok? Y luego entre 2, ¿ok? Y por último, sería 3 por 4, 12, 12 entre 2, pues X tomaría el valor de 6. O sea, para 4 tazas de azúcar requerimos 6 tazas de harina para que se conserve la proporción, ¿ok? Ustedes van a estar utilizándolo muchísimo para ese tipo de relaciones. Bueno, esa es una forma de verlo coloquialmente, o más bien de un ejemplo cotidiano, ¿ok? Pero que en ingeniería también va a ser importante, ¿ok? Entonces, bajo toda esta parte de las proporciones, vamos a ver lo que serían, obviamente, los triángulos semejantes, ¿ok? Y se lee como A es a B, como C es a D.
Y tenemos sus teoremas de proporciones. Es lo siguiente. Voy a borrar esto para que no se vea encimado. Nos dice lo siguiente. Teorema 1. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, si A es a B es igual a C es a D, entonces A D es igual a BC, es decir, sus productos. Aquí nos dicen, ¿no?, que hay que multiplicar lo que sería extremos con extremos y medios con medios, ¿ok? El segundo teorema nos dice, en una proporción pueden intercambiarse el segundo y tercer términos y se obtiene una proporción cierta. Si A es a B y es igual a C es a D, entonces tenemos que podemos intercambiarlo, ¿ok? De esta forma, es decir, B pasaría como C y C pasaría como B, ¿ok? Se van a intercambiar y de esta manera es el teorema 2. Teorema 3, en una proporción pueden invertirse las razones. Si A es a B es igual a C es a D, entonces B es a es igual a D es a C, ¿ok? Solamente se invierten, ¿ok? Se pueden invertir las razones, ¿ok? Entonces vamos ahora con el concepto de triángulos semejantes. Los triángulos ABC y A'B', C' son semejantes y tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, a diferencia de lo que vimos en la parte de los triángulos congruentes, ¿no?, donde deben de ser también del mismo tamaño, pero para el caso de los triángulos semejantes no tienen el mismo tamaño, solamente tienen la misma forma. Lados homólogos son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales. A con A', B con B' y C con C', ¿ok? Como observa aquí en pantalla, estos se llaman lados homólogos. Es decir, esta parte que estoy viendo, esto que estoy señalando, es la misma que esta parte, ¿ok? Este lado. Y este lado también debe ser homólogo a este lado. Y este lado debe ser homólogo a este lado, ¿ok? Ángulos homólogos si sus ángulos correspondientes son iguales, ¿ok? En este caso el ángulo de A, ¿ok?, que podemos decir que es esta parte, debe ser la misma de esta parte, ¿ok? De B, pues también tendría que ser la misma parte que esta con esta, ¿ok? Y con C sería esta parte, debe ser homólogo, ¿no?, con esta también. Par de lados homólogos si la razón de estos pares es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales. Es decir, de esta manera A entre A' es igual a B entre B' es igual a C entre C', ¿ok? Para que se conserve la proporción. Es decir, esta parte podemos repartirlo en A', ¿ok? Que es igual a B original, por así decirlo, el original, entre la parte, el triángulo semejante más bien. Entonces sería B' igual a C entre C', ¿ok? Entonces por ello podemos generar teoremas de semejanza. Dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos homólogos. Es decir, esta parte es homóloga a esta parte, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si C es igual a C' de ángulos, hablando de ángulos, y el ángulo A es igual al ángulo A', son semejantes. Entonces es suficiente para que este primer teorema se cumpla. Dos triángulos son semejantes y sus tres lados son proporcionales, como se observa aquí en pantalla, ¿no? Tenemos estos dos triángulos semejantes y vamos a ver que son proporcionales si se cumple de esta manera. A entre A' es igual a B entre B' y C entre C' son semejantes. Y un tercer teorema nos dice dos triángulos son semejantes y tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Aquí como se ve, ¿no? Este es un equilátero. Entonces, como de tal manera que si tenemos que, en este caso elegimos el ángulo K, ¿ok?, que sería esta parte, lo voy a señalar, lo voy a colocar con la pluma aquí, sería esta parte con esta parte, ¿ok?, para que no haya ninguna confusión en esa parte. Entonces, como tal, estos lados son los que conforman el ángulo, estos dos, ¿ok? Estoy ahora con el puntero. Entonces, como tal, si K, el ángulo K es igual a K' y G entre G' es igual a H entre H', son semejantes. Ahora vamos con los teoremas de semejanza en triángulos rectángulos. 1. La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo forman dos triángulos rectángulos que son semejantes al triángulo dado y a su vez semejantes entre ellos, como se ve ahí en pantalla. Entonces, por lo tanto, lo que se va a constatar es lo siguiente.
El triángulo ACD, es decir, este que estoy señalando ahora mismo con el puntero, es semejante al triángulo BAD. ¿Ok? BAD, como se observa ahí en pantalla. El triángulo CAB, es decir, esta parte CAB, todo el completo, por así decirlo, es semejante al triángulo CDA. CDA. ¿Ok? El triángulo CAB, es decir, CAB, nuevamente todo completo, es semejante al triángulo ADB. ¿Ok? 2. La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre la medida de los segmentos de la hipotenusa. Como se observa aquí en pantalla, otra vez esta parte decir lo mismo, pero aquí colocamos que este es la altura, o la media, más bien no, sí, es la altura trazada sobre la hipotenusa de, en este caso, sobre el triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, es h, y la media proporcional entre estas va a ser lo siguiente: h al cuadrado es igual a c d, es decir, el segmento de esta parte multiplicada por db nos va a dar esta parte. Entonces podemos decir que h va a ser igual a la raíz cuadrada de todo de este producto. ¿Ok? Cualquiera de los catetos de un triángulo rectángulo es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa interceptado por la altura y el lado que es adyacente a este cateto. Como se observa otra vez este mismo triángulo, pero ahora nos dice lo siguiente: que AC, que en este caso es el cateto de esta parte, al cuadrado es igual a CD por CB. ¿Ok? Y lo que sería AB, esta otra hipotenusa, al cuadrado es igual a CB por DB. ¿Ok? En donde se cumple este tercer teorema. Por último tenemos el teorema de Tales. Bueno, aquí hay que borrar esta parte. Simplemente teorema de Tales. Y tenemos lo siguiente: cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Entonces tenemos el triángulo original A, B y C, y tenemos estos dos puntos dentro del triángulo, el perímetro del triángulo. Aquí tenemos A' y B', se traza lo que sería una recta paralela a uno de los lados, que en este caso es al lado de AC. Entonces se va a decir lo siguiente: A', B', el segmento de esa parte, es decir, esto que estoy señalando ahora mismo, es paralela a B. ¿Ok? Más bien era con AC. ¿Ok? Era aquí esta parte, aquí hubo un error. Aquí lo voy a corregir de una vez. Sería C, AC. Entonces, lo que va a tener como consecuencia es que los triángulos son semejantes. Es decir, este triángulo que se formó es semejante al original, es decir, al más grande. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahí podemos generar lo que sería lo que vimos de triángulos semejantes, y obviamente podemos generar lo de proporciones. ¿Ok? Es decir, lo de las razones de A entre A' igual a B entre B' igual a C entre C', ¿no? Con sus respectivos lados. Entonces, por lo tanto, de una vez aquí describo, antes de finalizar el video, esto fue realizado, el teorema de Tales por Tales de Mileto, que fue un filósofo y científico griego, quien nació en 624 a.C. y falleció en 546 a.C. Entonces, por lo tanto, esto nos va a ayudar muchísimo con la parte más directo con la geometría que vayamos a estar realizando. Aparte de que había dicho que hay lo que sería interpolación, extrapolación, en donde se utiliza esta parte, ¿no? Teorema de Tales, y que aparte también vamos a tener que usarlo ya cuando definamos con mayor detalle lo que serían las funciones, ¿no? Las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a estar utilizándolo, ese concepto de semejantes para ese video. Y bueno, eso es lo que se va a subir en los siguientes, bueno, en la partir de estos siguientes días, que se sube este video a la fecha de hoy, para que ustedes puedan concretar más con mayor detalle esta parte. Aunque también todavía falta concretar otras ideas de los triángulos, pero es un estudio más extenso, por lo tanto vamos a cortar algunas ideas. Pero al menos con esto, con lo que tienen los primeros 3 videos de trigonometría bases,
pues es suficiente para comenzar con el siguiente estudio, que ahora sí ya es el triángulo rectángulo en toda su extensión. Entonces, por lo tanto, ustedes van a estar utilizando, y que aparte se va a subir lo que sería la ley de senos, cosenos y el teorema de Pitágoras, que también es muy utilizado para todo de aquí adelante de su carrera. Se va a estar utilizando ese teorema de Pitágoras en todas las materias, por así decirlo, porque no hay una excepción, menos, bueno, las que son ciencias sociales y todo eso, pues no se utiliza mm, para nada, ¿no? Pero para lo que sería, pues, para matemáticas o para física, el teorema de Pitágoras es esencial. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba algún video a ciencias virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.